Buenas tardes a la concurrencia. Agradecido de la oportunidad de poder estar acá. Voy a pasar a compartir, si me permite, la presentación. Es- ahí. ¿Se ve la presentación? Se ve y se escucha muy bien. Qué bueno. Bien, nuevamente buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Eh, bueno, yo brevemente de profesión soy ingeniero químico. Después, ¿no es cierto?, tuve la oportunidad, como le comento, y tal vez en la concurrencia hayan estudiantes, ¿no es cierto? Y, y siempre, siempre es bueno comentar de que uno en la vida va evolucionando, ¿no es cierto? No se mantiene estático así sin continuar formándose. Entonces yo tuve la oportunidad, después de estudiar ingeniería química, o años después, ¿no es cierto?, de ejercer, se dio la oportunidad de continuar el estudio en un postítulo que existe esa posibilidad para los ingenieros en Chile de estudiar prevención de riesgo, ¿ya? Y ahí logré, ¿no es cierto?, después de terminar mi estudio, contar con una ¿cómo se llama?, autorización para desempeñarme como tal del Ministerio de Salud. Años después, ¿no es cierto?, en el área de la minería, que son distintas, ¿no es cierto? Uno lo otorga el Ministerio de Salud y el otro lo otorga el Cernagiomín, porque también trabajé en esa área. Y bueno, varios años después, ¿no es cierto?, ya estando en la universidad, un técnica Federico Santa María, sede Viña del Mar, en el Departamento de Construcción y Prevención de Riesgo, que me alberga desde el año 2000 a la fecha, tuve la maravillosa oportunidad de especializarme en ergonomía y posteriormente, ¿no es cierto?, terminar, ¿no es cierto?, con un doctorado en ciencias de la motricidad humana que tuve la oportunidad de realizar en la UNCE, ¿ya? Ahí en Santiago. Bueno, yo, en virtud del tiempo, ¿ya? Que a todos seguramente nos apremia y tenemos actividades, y seguramente ha sido una jornada larga para todas y todos nosotros que estamos presentes, eh, voy a tratar de ser lo más didáctica, ¿no es cierto?, la presentación ¿no es cierto?, por supuesto, estar atento a las preguntas que, ¿no es cierto?, que nos hagan, o comentarios también, por supuesto, y aseveraciones que haga la concurrencia. Yo quise mostrar acá diversas situaciones que nosotros vemos ahí de los seres humanos en situación de trabajo. Y agradezco mucho a Marco, ¿no es cierto?, lo que señaló, ¿no es cierto?, del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Día del Trabajo hace poco conmemorado. Bueno, a todos nos queda claro, ¿no es cierto?, a todas y a todos nos queda claro que nuestra situación de trabajo ha cambiado, ¿ya? De lo que era desde, ¿no es cierto?, hasta, podríamos decir, eh, segundo semestre del 2019 a lo que es hoy en día, ¿no es cierto? Primero en Chile por una situación, ¿no es cierto?, social, casi antes de fines del 2019 hubo, ¿no es cierto?, algunas empresas que ya adaptaron o adoptaron y adaptaron a la vez, los dos verbos sirven, sus condiciones y situaciones de trabajo a lo que era la realidad, ¿no es cierto?, de trabajo por teletrabajo o trabajo a distancia, ¿ya? Pero fue ya cuando se llegaron los primeros casos de COVID, ¿no es cierto?, de la pandemia por COVID-19 a nuestro país, ¿no es cierto?, ya en marzo del 2020, que por una situación mayor, ¿no es cierto?, de cuidado de nuestra salud e integridad y no contagiarnos, ¿no es cierto?, y tampoco nosotros contagiar a nuestra familia, ¿no es cierto?, y tratar de controlar, ¿no es cierto?, en gran medida la enfermedad, eh, tomaron, ¿no es cierto?, adaptaron esta situación de teletrabajo ya como un mandato mayor, digamos, y una cuestión bastante, bastante difundida, ¿ya? Por supuesto, quedaron trabajos presenciales como los que vemos arriba, ¿ya? Yo quise emitir en esta presentación, dado que, ¿no es cierto?, hace poco, el sábado, se conmemoró el 1 de mayo, un sencillo homenaje, ¿no es cierto? De hecho, en la página de Google, cualquiera de nosotros que entró el sábado, vio que esta era la imagen de Google de saludo del 1 de mayo. Y vemos que prácticamente todas las imágenes ahí aparecen las personas con mascarilla, ¿ya? O sea, que súper actualizado a la situación y el contexto actual. Y yo quise hacer más de pie, ¿no es cierto? Y reforzar este saludo a los trabajadores de la salud que han estado, ¿no es cierto?, eh, ahí tan expuestos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, no han sido lo único. Personas que han tenido que estar trabajando, ¿no es cierto?, en forma presencial, trabajadores del aseo, ¿no es cierto?, poniéndose, y también trabajadores de empresas, ¿no es cierto?, que
tienen que, ¿no es cierto?, de bienes y alimentos y otros bienes que son necesarios, de primera necesidad, han tenido que estar trabajando de forma presencial. Pero también quise mostrar situaciones que quizás nos representan a muchas y a muchos de nosotros. Yo mismo, ¿no es cierto?, ahora en mi hogar, donde doy esta charla, quizás en otro momento, ¿no es cierto?, hemos estado otra vez con Marco y ahí amablemente, ¿no es cierto?, en la USACH hemos compartido también, quizás estaríamos en forma presencial, ¿ya? Pero por la situación dada, yo lo hago en este caso desde mi hogar. Lo que ha significado esto, ¿no es cierto?, la carga de trabajo no menor, sobre todo para las damas, ¿ya?, que tienen que estar ahí entre trabajando, ayudando a los pequeños, ¿no es cierto?, y a los hijos en general en las tareas del hogar, ¿no es cierto?, en las tareas, perdón, escolares y a paralelo, tareas del hogar y trabajo, ¿no es cierto? Y yo estuve indagando, ¿no es cierto?, para esta presentación, encontré muy interesante esto que, ¿no es cierto?, una campaña que había en el 2017, Compartamos la Pega, del gobierno nuestro, ¿no es cierto?, que hablaba, ¿no es cierto?, que las labores son responsabilidad de todas y todos. Encontré interesante también, ya que dar esta charla, la posibilidad, ¿no es cierto?, de compartir, aparece un joven ahí, un señor, y su hija ahí ayudando en la cocina, y seguramente podría ser esta misma familia, mientras la mamá está con los hijos, los hermanos, esta niñita, y trabajando ahí y paralelo ayudando. Pero también es trabajo, ¿no es cierto?, lo que hacen, por ejemplo, los feriantes, que han sido muy importantes para poder tener los alimentos, ¿no es cierto?, eh, y poder ir a comprarlo, o también a través de otros medios, ¿no es cierto?, delivery, etcétera, de poder contar con ellos, que son muy importantes, la fruta, la verdura, lo que es nuestra alimentación. Pero también, si ustedes se fijan acá esta foto, quise mostrar a este amigo ahí que está descansando, ya que no sé, quizá obviamente no es de ahora de la pandemia, porque, ¿no es cierto?, quizás no están las condiciones, realmente no están las condiciones, pero en otro momento más grato, ¿no es cierto?, y está reposando. Lo quise tocar porque justamente vamos a conversar brevemente algunos conceptos, ¿ya? Esto también es trabajo, ¿ya? Lo que pasa que, claro, quizá algunos no lo ve como un trabajo, por así decirlo, útil, ¿no es cierto?, utilitario, beneficioso, quizá como comunitario, pero es útil para él, porque está reponiendo, ¿no es cierto?, a lo mejor está durmiendo una cómoda, plácida siesta para el trabajo que va a significar después, de media tarde en adelante, o a lo mejor tiene un turno, ¿no es cierto?, que entra en horario nocturno, quizá ya durmió en la mañana y quiere seguir, salió con los hijos, salió con la familia, una idea, ¿no es cierto?, nos puede dar esa imagen, eso nos puede evocar, y está descansando un rato plácidamente para reponer energía para lo que va a venir en el otro turno. Entonces, el descanso, también nuestro cuerpo, en descanso, nuestro cuerpo también está trabajando, ¿ya? Y eso quiero dejarlo bien de manifiesto en la presentación. Bien, voy a continuar. Entonces, lo primero quise colocar, ¿no es cierto?, algunas definiciones. Ahí abajo coloqué la referencia que yo después le voy a entregar a Marco y está haciendo grabar la presentación, esta presentación para compartirla. La idea, ¿no es cierto?, que difundamos esta información y lo otro, generar, ojalá, reflexión para todos nosotros y también en nuestra familia en el hogar. Entonces, yo estuve indagando, ¿no es cierto?, ¿qué entendemos por trabajo? Entonces, por ejemplo, la OIT lo señala como un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. Eso según la OIT, Organización Internacional del Trabajo. También encontré estas otras definiciones de un especialista en la materia, que yo respeto mucho, y lamentablemente ya no está con nosotros. Él es un especialista, ¿no es cierto?, el doctor Juan Carlos Nefa, argentino, ya de mucho renombre, y si ustedes buscan en internet, ¿no es cierto?, se encuentra bastante información. En todo caso, yo dejé ahí el vínculo del artículo. Entonces, él define, ¿no es cierto?, respecto al trabajo, él, en virtud en este artículo que yo les dejo ahí como referencia, se hacen varias análisis, ¿ya?, y revisiones de conceptos, pero interesante la definición que nos da él. Él señala que podría ser definido tentativamente, ¿ya?, como una actividad coordinada de personas orientada hacia la finalidad específica, que es la producción de bienes y servicios que tengan utilidad social. Para realizarlo se requiere la movilización de todo el ser humano, fuerza física y o capacidades psíquicas, afectivas y relacionales, y cognitivas, y la puesta en práctica de calificaciones, competencias profesionales y experiencias de las y los trabajadores. Los resultados del trabajo no resultan entonces solamente del volumen y calidad de los insumos, de los bienes de producción y de la tecnología utilizadas, formalizada en función de producción, del proceso de trabajo y del modo de organización de la entidad donde se lleva a cabo. Como dijo el especialista, también depende de la actividad cognitiva, competencias personales, del saber productivo acumulado, del nivel que los trabajadores se involucran, consistente en responsabilidad, iniciativa, esfuerzo, adaptación a la tarea asignada para hacer frente a diversos problemas que no podrían ser normalmente resueltos solo como resultado de la estricta ejecución de la organización del proceso de trabajo prescripta por otro.
Entonces yo me tomo de eso y ahí quiero brevemente comentar algo que para nosotros, ¿no es cierto?, los especialistas en ergonomía es muy relevante. Y yo creo, digo nosotros, pero en general muchas otras personas. La relevancia entre trabajo prescrito y trabajo real. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado haciendo un trabajo, y sobre todo que debemos referir al empleo, que en realidad es el término técnico que correspondería, ¿no es cierto?, con un contrato, que hay una relación contractual, un vínculo contractual con un determinado empleador u organización, estoy haciendo un trabajo, pero mi trabajo real supera, no digo con creces, pero supera mayoritariamente lo que es este trabajo prescrito. Y a veces hay situaciones que no están ahí analizadas y que en cierto modo, ¿no es cierto?, y bastante fehacientemente decirlo, son riesgosas, incluso más riesgosas de lo que establece el trabajo prescrito, o incluyen riesgos que no están escritos en el contrato. ¿Cuántos de nosotros nos ha sucedido eso? A muchas personas, y lamentablemente lo que es brevemente comentar la prevención de riesgo, hay accidentes, ¿no es cierto?, del trabajo que han ocurrido por esa situación. Y ahí, ¿no es cierto?, genera toda una complicación digamos, en virtud de la definición jurídica de lo que es accidente de trabajo. No entro en detalle con eso, pero ahí, ¿no es cierto?, se complica un poco la situación. Porque, claro, si hay un contrato, ¿no es cierto?, supone que uno va a realizar determinadas tareas, ¿no es cierto?, pero parece un trabajo real que muchas veces supera ese contrato, ¿ya? Entonces, eso, interesante como primer aspecto, dejarlo ahí para la reflexión de esta charla. Después, otro tema que encontré interesante compartir con ustedes, hablar del empleo, porque la charla bien habla del trabajo, actividad física y trabajo, ¿no es cierto? O trabajo y actividad física, pero ¿qué pasa con el empleo? Entonces nos damos cuenta, según dice esta especialista, ¿no es cierto?, Fouquet, todo trabajo no es un empleo. Se puede trabajar y no tener un empleo, como el caso, ¿no es cierto?, de las esposas o madres, ¿no es cierto?, que nos acompañan a nuestros hogares, que no perciben remuneración por las tareas domésticas, pero vaya que son importantes socialmente. Ya yo veía unos estudios que les recomiendo tratar de revisar, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo, ¿no es cierto?, en el hogar, el trabajo, ¿no es cierto?, este que no está bien a veces conceptuado lamentablemente como un trabajo, ¿no es cierto?, que es el trabajo doméstico, de las labores domésticas realizadas, ¿no es cierto?, por nosotros mismos ahora en el hogar, sobre todo que estamos en pandemia. ¿No es cierto?, leía un informe muy interesante de lo que significaría para el PIB, ¿no es cierto?, Producto Interno Bruto nuestro, si se considerara ese trabajo enorme, el aporte que hace. Porque mucho, pensemos solamente en la siguiente reflexión, otro aspecto para reflexionar, lo que los invito esta tarde. ¿Cuántos de nosotros, si no tuviéramos ese aporte familiar, que no digo lo haga necesariamente una dama, puede ser uno mismo que lo haga, un hijo u otro integrante familiar en este momento en el hogar, si uno contara con ese aporte básico, ¿no es cierto?, del apoyo, ¿no es cierto?, de labor en el hogar, ¿cómo uno podría hacer realmente como hace el trabajo? Lo más probable es que no, pues, ¿no es cierto? O lo haría pensando en eso que está por hacer, tendría como dividirse, sería bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces es importante eso destacarlo. También pasa con los trabajos que uno lo hace por amabilidad, en forma benévola, como se dice, o militante en asociaciones, por ejemplo, hay personas que hacen trabajo para junta de vecinos. Nosotros acá, donde vivimos, acá en Viña del Mar, tenemos una negada junta vecinal que se preocupa bastante, ya una unión vecinal, y la directiva se preocupa bastante. Muchos de esos trabajos, por supuesto, lo hacen por voluntad, ¿ya? Entonces, eso también es importante señalarlo. Entonces, ahí, cuando vemos este detalle, entramos en lo que es el empleo, y ese sería el término más técnico, ¿no es cierto? Porque hay una vinculación entre una persona y una organización, y hay un marco institucional y jurídico. Como señala ahí el mismo especialista NEFA, se trata de un trabajo abstracto, es susceptible de ser dividido en unidades elementales y regruparla alrededor de un puesto de trabajo, reconocido socialmente útil, lo que lamentablemente, no digo que no suceda con el trabajo doméstico, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, a veces no es lo suficientemente reconocido. El empleo es una relación laboral que permanece en el tiempo y tiene un carácter mercantil, puede ser intercambio por un salario asignado individualmente, ¿no es cierto? El esfuerzo que yo hago se me asigna, ¿no es cierto?, un salario que obviamente se ha conversado previamente, ¿no es cierto?, porque es un contrato que están de acuerdo en las partes, ¿no es cierto?, y a mí me informan lo que me van a pagar, ¿no es cierto?, por el esfuerzo que yo ahí, ¿no es cierto?, desarrollo. Goza de cierta garantía jurídica y de protección social. Está normalizado mediante una clasificación de reglas codificadas en cuerpos legales, respectivos estatutos profesionales o en convenio colectivo de trabajo. Entonces, generalmente asociamos el empleo al ámbito laboral, ¿ya? Quizás después de esta charla, obviamente, yo no pretendo que vamos a cambiar la forma de las definiciones, de los conceptos que tanto tiempo están arraigados, pero
pero lo más probable vamos a seguir hablando de trabajo, ¿no es cierto? ¿A dónde va? Al trabajo, esto, ¿qué? Algo me vieron del trabajo, pero en rigor es empleo, ¿ya? Porque nosotros, como vamos más adelante, incluso cuando estamos descansando, una plácida siesta, que ojalá alguno de ustedes haya podido tener hoy día o ayer, ¿no es cierto?, el fin de semana, también nuestro cuerpo está trabajando. Entonces, ahora voy a la segunda parte de lo que reúne esta presentación de esta tarde. Eh, lo que pasa, ¿no es cierto?, nos sucede con la actividad física. Hasta hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, esto del 2019, nosotros aparecíamos, ¿no es cierto?, de hecho hubo una encuesta de actividad física y deporte, solo 2 de cada 10 chilenos hace ejercicio. Yo les estoy emitiendo esta charla desde la quinta región. Afortunadamente acá nosotros en ese informe, la quinta región no nos fue tan mal dentro de lo que es la actividad física, pero hubo otras regiones lamentablemente que los resultados fueron bastante bajos, ¿ya? Afortunadamente, como digo, ¿por qué digo afortunadamente? Hay actividades, ¿no es cierto? Buenas noticias, dice, ejercicio, juega y gana, una app chilena que está modificando la empresa para mantener salud. Y justamente esto era el 2017, ¿no? De Concepción, ¿ya? Y dan a conocer un plan de actividad física laboral para promover estilo de vida saludable en el ambiente profesional. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, justamente Marco, ¿no es cierto?, de su profesión, y lo mencionó ahí, ¿no es cierto?, una de las principales carreras que promocionan esta charla, tiene que haber un profesional de actividad física, porque justamente aquí ya, más que una actividad así, ¿no es cierto?, decidida por las personas, hay justamente cuando hay un plan, ¿no es cierto?, hay una serie de ejercicios que conforman ese plan y por supuesto se tienen que ser coordinados y formados por especialistas que son del área de la actividad, de la ciencia de la actividad física y del deporte, ¿ya? En mi caso, ¿no es cierto?, yo, como soy ingeniero químico, prevencionista, ergónomo, yo y con estos estudios de posgrado que le he comentado, puedo dar, ¿no es cierto?, orientaciones generales respecto a esas materias, pero los especialistas, ¿no es cierto?, en darnos, ¿no es cierto?, indicarnos, más adelante lo voy a comentar, los ejercicios a realizar, etcétera, son los profesores de educación física, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Entonces, ahí también voy a tener brevemente en definiciones, ¿ya? Porque se habla mucho de repente, oiga, usted le tiene que hacer deporte, ¿no es cierto? O haga ejercicio. No, lo que a usted le falta es más actividad física. Bueno, entonces uno queda como medio así, medio confuso. ¿Qué es lo que tengo que hacer al final? Y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de diversas definiciones que ustedes ya están leyendo, y aquí está la referencia. Este artículo es muy interesante, ¿eh?, porque ha dejado harta discusión. Yo tengo acá un libro al lado, ¿no es cierto?, que también estuve revisando para la presentación, que es de los profesores Fernando Amador Ramírez, ¿no es cierto?, y Luis Marcel Valenzuela Contreras, hacen aptitud deportiva saludable, que también lo analizan bastante, ¿no es cierto?, y también ahí hay unos autores que participan, Arraez y Romero. Bueno, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de actividad física, ellos el 85, ¿no es cierto?, ya nos dan una idea, estos especialistas, cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que produzca un gasto energético mayor al existente en reposo. O sea, nos dan una referencia de que en la actividad física, ¿no es cierto?, había, ¿no es cierto?, un movimiento corporal producido, ¿no es cierto?, por cierto sistema, ¿no es cierto?, que en nuestro cuerpo le denominamos, ¿no es cierto?, músculo esquelético, y que produce un gasto energético que es mayor al existente en el reposo, ¿ya? Por supuesto, obviamente, haber un gasto mayor energético al que salía ese otro joven en la fotografía anterior, para no ir hacia atrás y no tomar más tiempo, salía reposando, ¿no es cierto? Es mayor, ¿no es cierto?, porque nos estamos moviendo. Una definición interesante actualizada de la OMS señala que la actividad física son todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas, y varía en intensidad de subir escaleras, bailar y caminar, hasta correr, montar en bicicleta y practicar deporte. Una actividad física moderada la puede llevar a cabo cualquier persona sin costo alguno, y además acomodarse a su rutina cotidiana. Bueno, yo al final de esta charla sugiero, ¿no es cierto?, algunas referencias, ya, como digo, no puedo dar recomendaciones de ejercicio, porque no es mi ámbito, ¿ya? Pero sí, en virtud de lo que establece la OMS y sugerencias de especialistas, ¿ya? Que recomiendan, ¿no es cierto?, que también lo cito, eh, por ejemplo, esto de usar las escaleras, ¿ya? Que podría ser una positiva recomendación, sobre todo hoy día en pandemia, ¿ya? Muchos de nosotros en edificios, otros en casa, ¿no es cierto?, tenemos quizá la oportunidad de alguna escalera cerca, y vaya que es importante, después lo vamos a comentar. Eh, Acción corporal, ¿no es cierto? Esta es una definición de Reyes y Romero: acción corporal a través del movimiento que de manera general puede tener cierta intencionalidad o no, deportiva, recreativa, creativa, terapéutica, utilitaria, u de otra forma, ¿no es cierto?, o simplemente puede ser una actividad cotidiana del individuo. Entonces, como digo, es importante tener eso claro. Lo que es, ya vamos viendo, ¿no es cierto?, avanzando en la presentación, que acá aparecen, ¿no es cierto?, una serie de recomendaciones, ya tanto para
lo que son la práctica de actividad física según el curso de la vida, ¿ya? Y recomendación de actividad física a personas con comorbilidad. Muy interesante ambos documentos. Les recomiendo, seguramente los deben conocer, ¿no es cierto?, la mayoría de personas que nos escuchan, que son del ámbito de la educación física y de la ciencia de la actividad física, pero si no, ¿no es cierto?, les recomiendo revisarlos. Se pueden descargar gratuitamente. Bueno, también yo los tengo para presentación y si no, ahí con el profesor Marco lo podemos compartir. Lo interesante de esto es que entregan, ¿no es cierto?, recomendaciones, pero es bueno acotar lo siguiente. También lo encuentro interesante, son recomendaciones generales. No nos dice quizá alguna actividad, ¿no es cierto?, salir a comprar caminando, etcétera, pero nos dice qué ejercicios ya realizar. Porque esa parte, yo insisto, ¿no es cierto?, tiene que ser dirigida, orientada por especialistas del área de la educación física y ciencia de la actividad física, ¿ya? Como lo que corresponde. Entonces, pero sí nos dan algunas orientaciones, tiempo, intensidades, sobre todo, ¿no es cierto?, personas adultas, 18 a 59 años. También hay recomendaciones para adultos mayores, ¿no es cierto?, de 60 hacia arriba, niños, ¿no es cierto?, y también para personas con comorbilidad. Yo lo voy a pasar un poquito rápido, ¿no es cierto? Aquí, el primero, ¿no es cierto?, eh, se habla, ¿no es cierto?, personas sedentarias con ya algunas valoraciones, ¿no es cierto?, que esta unidad que muy referida, ¿no es cierto?, al gasto energético, el MET, ¿no es cierto?, o puede ser la frecuencia cardíaca, ¿ya?, o, ¿no es cierto?, el volumen, ¿no es cierto?, expirado de oxígeno máximo. Y uno va viendo, ¿no es cierto?, también puede tener una evaluación relativa a la fuerza, que por supuesto los profesionales de la ciencia de la actividad física manejan bastante, que son, ¿no es cierto?, la resistencia máxima, ¿ya? O podría ser una evaluación también subjetiva en cuanto al esfuerzo por una escala que hay, ¿no es cierto?, subjetiva de Borg, ¿ya? Desde lo que es muy bajo, ¿no es cierto?, lo sedentario, hasta, ¿no es cierto?, ya valores mayores, ¿no es cierto?, máximo, ya intensidad sedentaria máxima. También esto, como le digo, aparece para personas, por ejemplo, con hipertensión arterial. ¿No es cierto?, recomendaciones dan? Por ejemplo, por supuesto, ejercicio aeróbico, ya 40 a 60 minutos de actividad física, moderado vigoroso, ¿no es cierto? Ahí puede tener una idea, ¿no es cierto?, uno con la escala de Borg, pero si uno quiere más detalle, ¿no es cierto?, una orientación más precisa, tiene que ser apoyado, ¿no es cierto?, por estos profesionales de la ciencia de la actividad física. Ya, sí lo que se recomienda, ¿no es cierto?, el caminar, ¿no es cierto? También hay otras recomendaciones internacionales que hablan de los pasos, ¿ya? Los pasos que uno puede realizar e incluso aplicaciones, ¿no es cierto?, de estos podómetros o pasos, ¿no es cierto?, al día que uno podría también, ¿no es cierto?, quizás ustedes saben de algunas personas que utilizan esa medida. En lo laboral, ya entrando como en la materia, ¿no es cierto?, propia de la charla, encontré este material, ¿no es cierto?, que ustedes quizás también conozcan, integrando la promoción de la salud, las políticas de seguridad y salud en el trabajo, porque dentro de distintos, le llaman la estrategia SOLVE, ¿ya? Esto de la Organización Internacional del Trabajo, que en inglés la sigla es ILO, en español es OIT, pero este artículo, de ustedes entran en esa página que se ve ahí abajo, ustedes lo van a bajar en español, ¿ya? Y ahí también lo quise señalar, porque lo encontré muy interesante, lo estuve revisando, dentro, ¿no es cierto?, de todos estos componentes está la actividad física, o sea que también es importante, y como vamos a ver después, por supuesto que es importante considerarlo. En lo que atañe a nuestro país, nosotros desde el 2019 tenemos una guía de actividad física laboral que tiene varias etapas. De hecho, a mí me llamó la atención porque sale las etapas paso a paso, que me recuerdan mucho, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo hoy en día en pandemia, ¿no es cierto?, el plan paso a paso. No digo que sea lo mismo, pero por supuesto por nomenclatura es similar, entonces es fácil como recordar. Entonces ahí, digamos, tiene un desarrollo bien interesante, pero yo quería detenerme un poquito, también conversar, uno escucha, ¿no es cierto?, en el ámbito, y ya que estamos en esta charla, de gimnasia laboral, pausa activa, y conversar un poco el ser humano. ¿Realmente entra en pausa o puede pasar esto de on-stop, que uno lo ve mucho en máquinas, ¿ya? Entonces, en general, bueno, el desarrollo, lo que es en el trabajo, ya, si bien, como digo, aquí da una orientación, ¿no es cierto?, de guía de actividad física en el trabajo, ya, es bueno señalar, ¿no es cierto?, lo que algunos otros organismos técnicos, ya, competentes también han referido, ya. Esto de las pausas activas ya fue derivando en un inicio, viene de países, ¿no es cierto?, como Polonia, Japón, después otros países, por supuesto, europeos. eh, Primero partió como una gimnasia laboral de trabajadores, ¿ya? Que era como, ¿no es cierto?, la desarrollada, ¿no es cierto?, durante la jornada, por supuesto, laboral. Pero después esto, podríamos decir, el término fue mutando, ¿no es cierto?, a lo que son las pausas. Entonces, ahí yo, en lo que es la pausa activa, me gustaría compartir, si se puede, ¿ya? Se puede, imagino, Marco, se puede, quiero hacer un pequeño, eh, Sí, sí. ¿cómo se llama? Voy a dejar ahí
quiero dejar de compartir y quiero mostrar un pequeño video, ¿ya? Es muy cortito, dura segundos, pero que es muy importante, ¿ya? Ahí lo puse, lo estoy compartiendo, ahí lo voy a volver a iniciar. Bueno, yo, entre otras cosas, por supuesto, como ergónomo, participo en Sochergo, Sociedad Chilena de Ergonomía. Entonces, hace un tiempo, ¿no es cierto? Bueno, el año antepasado, ellos produjeron este video que lo encuentro muy interesante para compartirlo, conversar y reflexionar. Bien, ahí está el video, ¿no es cierto? Este video, ¿no es cierto? Yo, por supuesto, con autorización de la directiva de Sochergo, ¿no es cierto? Les comenté, ellos sabían de esta charla también, que yo participaba, y, y lo pueden ver, ¿eh? Está a libre disposición ¿cómo se llama? En YouTube, está disponible. Entonces, ahí yo quiero volver a la presentación, ¿ya? Y, claro, lo que pasa, ahí hay que tener cuidado, igual cuando, lo que ella señalaba, cuando de repente alguien escuchaba o escucha todavía, que se hacen como combinaciones, ¿no es cierto? Actividad física, ejercicio, deporte. Eh, y esto pasa a toda escala, ¿ya? De repente uno ve videos, etcétera, oye, tienen que hacer deporte. Yo, humildemente, ¿no es cierto? Con lo que he estudiado, ¿no es cierto? Yo diría que primero vamos por paso. Esto igual como paso a paso, ¿no es cierto? Como los escalones. La misma escalera que voy a mostrar casi un ratito más, casi al término de la charla. Primero, hablemos de, hagamos actividad física. Ojalá nos podamos mover, ¿ya? Esto mismo, por eso no puede ser tan larga esta charla, ¿no es cierto? Porque después también nos movamos, no nos anquilosemos, ¿ya? Y eso de no anquilosarnos es muy importante, ¿eh? Porque eh, siempre yo soy un defensor de la autonomía, de que seamos autónomos, ¿no es cierto? Que nos estemos moviendo, etcétera. Y, por supuesto, en la medida que seamos autónomos, por supuesto, y seamos después ya mayores, necesitemos la ayuda de otros familiares, de seres queridos, ¿no es cierto?, para nuestras necesidades. Pero en la medida que podamos tener la autonomía y preservarla, magnífico, por nuestra propia salud integral, ¿ya? Eso va a ser genial. Entonces, en ese concepto, claro, ahí el video hablaba del tema de la pausa, quizá, ¿no es cierto?, la pausa, bien denominada la pausa de descanso, porque hablar de pausa activa puede incluso llevar a una confusión y generar un sobreesfuerzo en la persona. Me permiten contar una anécdota que no está en la presentación, pero es real. Ya, yo hace años, sin saber de esto que iba a formar, bueno, estaba estudiando, ¿no es cierto? No había terminado mi estudio de máster de ergonomía, que fue lo primero que realicé antes del doctorado en ciencia de la motricidad humana. eh, un alumno ya de nuestra universidad, Santa María, quiso implementar un programa ya de ejercicio, ¿no es cierto?, de gimnasia laboral en la empresa, una empresa pesquera de la región. Entonces, ok, ya se desarrolló, ¿no es cierto? Usó algunos formatos, por supuesto, establecidos ya, en otros. Si uno busca en la web, hay mucho trabajo de título, ¿ya? Investigaciones también, incluso de suceso, que incorporan ejercicios ya de esta naturaleza para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, entonces se nutrió en eso, ¿ya? Pero es importante dejar claro que si bien uno puede hacer eso, esto no es un traje a la medida, ¿ya? Hay que analizar bien la población que uno está trabajando por la situación que le voy a contar, sobre todo real lo que nos pasó. Y un día me llama este joven, porque estaba haciendo su trabajo de título, ¿ya? Y en la implementación de este programa. Y muy preocupado. Entonces, por supuesto, atendí el llamado, era después del almuerzo, porque ellos tenían, ¿no es cierto?, unos horarios en virtud de los turnos, ¿ya? Este turno terminaba, ¿no es cierto?, partía a las 8, tenían como 3 turnos, si no me equivoco, y este terminaba como a las 3 y tanto de la tarde, o 3 de la tarde. Entonces,
ellos almorzaban temprano, ¿no es cierto? Pero antes de terminar, hacían un ejercicio porque estaban mucho tiempo de pie y estaban trabajando con camarones, ¿ya? Y otras especies marinas. Y en ese trabajo tanto de pie se hacían, ¿no es cierto?, ejercicios, ¿no es cierto?, que habían sido conducidos, ¿no es cierto?, en un inicio por un especialista de la ciencia de la actividad física, pero después, ¿no es cierto?, seguramente la empresa, esto quedó establecido y lo mantuvo con algunos monitores, ¿no es cierto?, que este mismo profesional formó, pero no con la inducción directa o dirección directa de él, ¿ya? Hay una situación, primera situación a corregir, ¿no es cierto? Por muchos los monitores y el esfuerzo que se tenga, pero no el profesor de educación física el que realiza la actividad, lo orienta. Entonces, hay una situación, por supuesto, a corregir. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que había una dama, ¿no es cierto?, que está en situación de embarazo y no lo había comentado, ¿ya? Pero producto de los ejercicios que se le recomendaron, no se sintió bien, ¿ya? Entonces, bueno, y ahí ellos tenían policlínico, etcétera, y podrían imaginarse, ¿no es cierto? Él era supervisor de esa empresa, estaba muy nervioso, muy preocupado, esta dama no se sintió bien, ¿ya? Entonces, obviamente ahí se paró de inmediato el programa. Esa cuestión que les comento con harta franqueza es interesante para tomar nota, ¿no es cierto? De que estos programas no son un traje a la medida, ¿ya? Lo que sirvió en una empresa no necesariamente va a servir igualmente en otra. Hay que analizar, ¿no es cierto?, la muestra, la población, pueden darse estas situaciones. De hecho, en esos permisos, en esas láminas que yo les mostré recién, de estos otros programas, eh, hay algunos especiales, ¿no es cierto?, para trabajadoras embarazadas, muy interesante, ¿ya? Ustedes vieron que hay para personas, ¿cómo se llama? Para personas, ¿no es cierto?, damas embarazadas, para personas en estado de comorbilidad, eh, diabetes, hipertensión. Entonces no son un traje a la medida, ¿ya? Entonces hay una reflexión, otra reflexión más que pretendo dar con esta charla sobre las pausas activas, ¿ya? Estar atento con eso en el sentido que ojalá eh, hablar de ejercicios funcionales, ¿ya? Porque son funcionales y son dirigidos, ¿ya?, a ciertas partes del cuerpo. En esto, si uno ve, ¿no es cierto?, está la lámina para no volver hacia atrás, hablaba de grupos musculares, ¿no es cierto?, importantes. Bueno, ¿cuáles grupos musculares? Entonces, el aporte que pueden hacer los especialistas de la educación, de la ciencia de la educación física es muy importante, ¿no es cierto?, dirigido hacia, por eso funcionales, ¿no es cierto?, y orientado hacia ellos. Y lo otro corresponde decir que estamos en pausa. Por ejemplo, yo tengo acá una radio, ¿no es cierto? No se nota muy bien. En realidad es una especie, ¿no es cierto?, como mini personal estéreo, ¿no es cierto? Pero no tiene para cassette, obviamente. Pero ahí uno le enchufa, le coloca los audífonos. Y acá tiene esto on-off, ¿ya? No tiene pausa, pero on-off, que sería, si tuviera al medio una rayita, sería la pausa. Pero el ser humano no puede hacer eso. On, ya estamos funcionando, todos los que estamos acá. Off, paramos. Así como el congelado, ¿no es cierto?, de un programa infantil de hace unos años atrás. No es así, pues para juegos sí, pero no para la vida diaria. Nosotros más tarde, ¿no es cierto? Ojalá quizá algunos más temprano, otros quizá un poquito más tarde, dependiendo de los quehaceres que tenemos, vamos a acostarnos y no vamos a estar on-off, porque nuestro cuerpo va a seguir funcionando. Quizá va a haber un ruido, pero disculpen, como eso, y nos va a alterar a todos a flauta, y nos va a despertar, nos va a perturbar el sueño. Ojalá que no. Y va a costar volver a dormirse. Entonces nosotros eh, estamos descansando, pero estamos en vigilia, ¿ya? Como se señala generalmente. Entonces, estamos profundamente dormidos, pero una parte del cuerpo también está así como atento si pasan situaciones, para justamente despertarnos, ¿ya? Entonces, eso, la pausa, ¿no es cierto?, es necesario el descanso, claro, pero nosotros dejar claro que no somos mecanismos técnicos, como conversaba el otro día con mi amigo el doctor Edel Peña, ¿no es cierto? Mejor hablar, ¿no es cierto?, de otra terminología, como digo, ejercicios, ¿no es cierto?, funcionales, y dejando claro que los ejercicios, por supuesto, no puede cualquier persona orientarlo o dirigirlo. Hoy en día yo quería hablar, ante la situación de hoy en día en pandemia, ¿ya? Ahí la OMS nos sugiere, ¿no es cierto?, mantenernos activos, ¿ya? Por supuesto, movernos, ¿ya? Cuidar nuestra salud mental. La salud mental es una de las situaciones, ¿no es cierto?, más importantes, ¿ya? Si ahí me hacen una pregunta, de ahí prefiero terminar, disculpen, y ahí vamos a tratar de responderla. Dejar el tabaco, obviamente los estilos de vida, sabemos, ¿no es cierto?, hay distintos determinantes, modelos de determinantes sociales que afectan nuestra salud, pero los estilos de vida, ¿no es cierto?, el tabaquismo o el alimentarse en forma, ¿no es cierto?, no saludablemente, claro que incide en nuestra salud. Entonces, eso también es relevante. Por supuesto, esto no lo puede decir, ¿no es cierto?, pero
cuesta, ¿no es cierto? Es complejo. Por ahí hay una estrategia, ¿no es cierto?, que señala elige vivir sano. Yo, en lo personal, no estoy a favor ni de acuerdo con eso, porque la realidad actual, franca, ¿no es cierto?, cuesta elegir vivir sano, ¿ya? Hablo de la realidad, quizá a nosotros, mi familia, no nos cuesta tanto, ¿ya? Lo digo con mucho respeto, pero personas que eh, justamente no tienen los mismos accesos, ¿no es cierto?, que nosotros a bienes y servicios, no es así, ¿ya? Lo digo sinceramente. Entonces, por eso es importante, tan relevante la semántica, ¿ya? Ahí me llegó otro mensaje. eh, exacto, sí, muy bien, como dice Marco. Voy a apurarme para no quitar mucho tiempo. Aquí yo doy algunas recomendaciones, ¿ya? Sobre todo quienes estamos en teletrabajo y telestudio. Disculpen si estudiante no puse telestudio, pero aquí la ergonomía aporta bastante, ¿ya? Hay harto estudio, investigación. Antes se hablaba, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de las sillas que tenían que ser 90 grados, pero eso ya es del pasado, ¿ya? Hoy día se permite en otro ángulo, ¿no es cierto? No tiene que ser tan, ¿no es cierto?, estricto, pero sí le puedo señalar, evite y de todas maneras hacer manejo manual de carga sentado. Eso sí que no es bueno y es contraproducente para nuestra salud. Uno dice, ¿cómo hacer eso? Bueno, porque podría, disculpen, rotarme yo y tomar algo y levantarlo. Eso hay que evitarlo, ¿ya? Por comodidad, porque estoy sentado. Pero lo que se ve cómodo va a ser dañino para mi espalda. No hay que hacer eso, ¿ya? Yo roté la silla, pero peor, ¿no es cierto? Ahí me fue cómodo, pero peor si yo roto el eje, ¿no es cierto? Y hago fuerza. Eso no se recomienda, ¿ya? Hay unos tremendos esfuerzos en la espalda, yo no soy consciente de ellos, ¿no es cierto?, pero están sucediendo, entonces no es lo correcto. Eh, Reposapiés, ¿no es cierto?, ojalá pudieras usar. Les muestro esa imagen porque uno puede construir uno en la casa, no todo tiene que comprarse, ¿ya? Y además hago algo, me muevo, me mantengo mi autonomía, estoy activo y construyo algo para mi bienestar o de mi familia. También esta regla que propone la Sociedad Japonesa de Ergonomía, que la del 20-20-20, no sé si lo ubicaban, que es cada 20 minutos, ¿no es cierto? Yo aquí llevo más, y te pido disculpas, tomarse unos 20 segundos de descanso, ojalá incluso permiso, mirar, cerrar, ¿no es cierto? Eso mismo me ayuda a lubricar los lacrimales, ¿ya? El tema de la salud visual es muy importante, sobre todo en estos tiempos, y desviar la vista a otro punto, ¿no es cierto? A pp 20 pies, como 6 metros, ¿ya? Y eso va a ayudar bastante. Yo antes tenía la pared ahí desocupada, por eso miro hacia allá, y ahora tengo un póster, ¿no es cierto?, que no sea tan como fome mirar la pared, entonces ahí ya veo algo interesante, quizá no he descubierto tanto en el póster, y eso también me sirve de descanso mental. Alternar las posturas también, ¿ya? También comentarios sobre generales, ¿no es cierto?, rápido que doy, de espacios de teletrabajo. Esto está tomado de una guía del año pasado de la Universidad Politécnica de Cataluña, que también está descargable en la web. El espacio de teletrabajo, ¿no es cierto?, la iluminación, el ruido y temperatura. Por ejemplo, si alguien dice, oye, ¿te puedes recomendar dónde puedo teletrabajar o telestudiar? Para que tenga apoyados los dos brazos, ¿no es cierto? Si no tiene silla con apoyabrazos, no todos tenemos silla ergonómica, ¿no es cierto?, como se le llama. Uno podría ahí recomendar la mesa del comedor, porque esa mesa puede permitir, claro que quizá a lo mejor la están compartiendo con otras personas, puede ser hoy en día, pero en la medida que se pueda, ¿no es cierto? O si tiene un puesto de estudio y hago teletrabajo, no tiene la silla, a lo mejor la silla que tiene puede tratar de adaptar, entre comillas, en la espalda, ¿no es cierto?, con una toalla, ¿no es cierto?, cerca del sector lumbar, ahí cuando está nuestra hendidura, ¿no es cierto?, lumbar, colocar una toalla para nuestro apoyo y a lo mejor el que tenga, ¿no es cierto?, un escritorio que pueda, una mesa, puede colocar los brazos, ¿no es cierto?, y, y apoyarlo, ¿no es cierto?, si no tiene la silla ergonómica con apoyabrazos. También recomiendan, muchas veces uno ocupa los celulares, ¿no es cierto?, y trabaja con ellos así, cuando podría trabajar así, que es más cómodo, y sobre todo mejor si se toma el codo, ¿ya? Y yo levanto y para que se vea, y yo puedo leer de esa forma. También eso la sociedad japonesa recomienda. También, en lo posible, si uso estos aparatos más pequeños, sobre todo nuestros estudiantes, ¿ya?, u otros colegas, puedo utilizar periféricos, teclado, mouse, ¿ya? Y lo que sí recomiendan, de todas maneras, la UPC, en forma complementaria, no trabajar, o si trabaja un poco así, no estar mucho rato de esa forma, ¿no es cierto? Evitar esas posturas, y a veces uno por comodidad está en la cama o en un futón, algo similar, y trabaja, tampoco es lo recomendable, ¿ya? Porque lo ideal es trabajar en forma correcta para evitar molestias, dolores, ¿no es cierto?, en sus extremidades.
Hoy día que estamos con tanto teletrabajo, telestudio, el Tecnos 3 toma harta fuerza, ¿ya? Eso le recomiendo a quienes les interesa esto de la asociado a la economía cognitiva, ¿no es cierto? Indagar, el Tecnos 3 está entrando fuertemente, ¿ya? Y la idea es, en la medida, ¿no es cierto? Igual como quienes somos padres, a nuestros hijos les decíamos, oye, juegue tanto rato, después retírese, no tanta pantalla. Hoy día, ¿qué sacamos con eso? Si están estudiando con pantalla, después quiere jugar en otra pantalla. Claro, pero al menos quizá que se mueva, ¿no es cierto? Pero lo importante es tratar de evitar tanta, ¿no es cierto?, tener cargas como moderadas de trabajo frente a la pantalla. Eso va, por eso esos consejos 20-20-20. La ergonomía en el ámbito laboral, ya hablando de lo laboral, lo que decíamos, más bien empleo que trabajo, eh, usa, ¿no es cierto?, conceptúa, no los voy a aburrir aquí con definiciones, nada, pero eso de forma general, herramientas, máquinas, también, por supuesto, ¿no es cierto?, conceptúan los trabajadores. Yo puse ahí un profesor de educación física, está con los alumnos, ¿no es cierto?, también, por supuesto, son trabajadores y trabajadores, y está en un ambiente de trabajo, está en el gimnasio de la sede de Viña del Mar, ¿no es cierto?, UCM, que extrañamos con nostalgia, como todo nos sucede por el teletrabajo, y ahí también hay profesores de educación física que están en medio, ¿no es cierto?, están los jóvenes ahí para ser llamados a alguna actividad que ustedes bien realizan, ¿no es cierto? Entonces, quise mostrar eso, ¿no es cierto?, en virtud de la invitación que me hicieron. Uno trabaja en un contexto, ¿no es cierto?, un determinado ambiente de trabajo. Cuando uno propone ya estos ejercicios, ¿no es cierto? Ya no hablo de actividad física, ejercicio o programa de ejercicio, ya algo mayor, como lo que dice el título ahí. Esto es un extracto de un programa de entrenamiento en circuito, ya que fue pensado, ¿no es cierto?, en el marco de mi tesis doctoral. Y esto yo lo desarrollé, pero fue con el aporte, con el respaldo técnico, ¿no es cierto?, de un profesor de educación física que, ¿no es cierto?, especialista en entrenamiento. Entonces, nosotros cuando decimos, ¿no es cierto?, que para, ¿no es cierto?, la sesión 4, que era, ¿no es cierto?, una de las primeras que estábamos comenzando, primero, ¿no es cierto?, teníamos un inicio, ¿ya? Que ahí, ¿no es cierto?, estamos calentando nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros ahí le proponíamos, ¿no es cierto?, que las personas hicieran, ¿no es cierto?, con un nivel de intensidad bajo, empezar a moverse, ¿no es cierto?, movimientos articulares, también hacíamos algunos juegos de rompehielos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama usted? ¿De qué ciudad? ¿Qué, no sé, plato le gusta? Cuestiones así ingeniosas, tanto cognitivas como también, ¿no es cierto?, de juego, ¿no es cierto?, simple, de pasar una pelota, ¿no es cierto?, liviano, eso todo conducido por este profesional, ¿no es cierto?, profesor Marcelo Mancilla Guzmán. Eh, También, ¿no es cierto?, ahí tenía su determinado tiempo, ¿no es cierto?, tiempo y repeticiones que eso duraba, ¿no es cierto?, aquí básicamente tiempo, y cuando ya venía el desarrollo, ¿no es cierto?, en virtud de diversos autores, nosotros, por ejemplo, permiso, esa propuesta de programa, ¿no es cierto?, y eso de trabajar con una sesión, ¿no es cierto?, de ajuste, después, ¿no es cierto?, una sesión, ¿no es cierto?, después de mayor desarrollo, ¿no es cierto? Eso lo propusimos, ¿no es cierto?, de acuerdo al especialista que estoy viendo acá en el libro, ¿no es cierto?, entrenamiento deportivo, ¿no es cierto?, el profesor González Rabé, Pablo Abella y Navarro Valdivieso, ¿ya? Entonces, en la propuesta que ellos hacen, ya en virtud de esa, nosotros propusimos, ¿no es cierto?, este esquema, ¿ya?, de ajuste, ¿no es cierto?, y desarrollo ¿no es cierto?, entre otros, ¿no es cierto?, de del programa de entrenamiento. Entonces, el profesor, ¿no es cierto?, Mancilla, él propuso ejercicio de sentadilla, ¿no es cierto?, como eran los primeros, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, y con su tiempo de repeticiones, flexo extensión de codo, ¿no es cierto?, crunch abdominal, ¿no es cierto?, polea adelante y remo en polea. Obviamente, previo a esto, yo hablé al tiro el programa, en virtud del tiempo, nosotros hicimos un cuestionario, ¿no es cierto?, de anamnesis para ver cómo estaba la población donde aplicamos esto. No fue una cuestión de aplicarlo al tiro. Obviamente, las personas, ¿no es cierto?, los profesionales especialistas que me están escuchando, saben que sería un terrible error eso, ¿no es cierto?, y poco ético, no corresponde. Lo primero, se hace un cuestionario, ¿no es cierto?, se ve, ¿no es cierto?, cómo está la salud de los trabajadores, en este caso de las personas, eran trabajadoras de una empresa de aseo, ¿ya?, que se desempeñan ahí en la sede de Viña del Mar, y en virtud de eso, ¿no es cierto?, ahí, teniendo el grupo ya que iba a trabajar, ¿no es cierto?, se hizo, el profesor Mancilla hizo un análisis, ¿no es cierto?, de su resistencia máxima, y en virtud de ese análisis de resistencia máxima se propusieron estos ejercicios. Todo esto va concatenado, hay una cadena de eslabones, por así decirlo, antes de lanzarse al programa, ¿no es cierto? No es, yo sé y entiendo como estudiante, que hace poco, hace unos años atrás, yo era estudiante de doctorado, uno tiene premura por terminar y todo, pero por supuesto siempre
prevalece, y viendo también con enfoque ergonómico, el cuidado de la salud de las y los trabajadores. Entonces, tiene que ser, ¿no es cierto?, de esa forma, ¿no es cierto?, el programa. Entonces, después, ¿no es cierto?, una vez que termina esto, ya, nosotros ahí proponíamos elongación de los grupos musculares, igual como comenzó, ¿no es cierto?, lo mismo, ¿no es cierto?, volver, elongar para, ¿no es cierto?, ya ir cerrando la sesión del programa, ¿ya? Nosotros este programa lo aplicamos con una frecuencia de 2 veces, eh, ¿cómo se llama?, a la semana, ¿ya? Tratábamos de hacerlo 3 veces, pero por requerimiento de la empresa era más complejo, ¿ya? Y este programa, yo quise mostrar acá, se enmarcó porque estaba relacionado para trabajadoras que movían peso, ¿ya? Y entonces hay todo un marco legal, lo que algunas personas vulgarmente le llaman la ley del saco, pero es la ley de levantamiento, ¿no es cierto?, de máxima carga manual, ¿no es cierto?, que podemos soportar. Y esa ley, hay una versión muy antigua, ya, de 1923, pero después, ¿no es cierto?, recién en el 2005 hubo una primera versión, la ley 20.001, y después el 2016 se actualizó con también su reglamento y una guía de manejo manual de carga, guía técnica de factores de riesgo por manejo manual de carga, que se ha actualizado el año 2019. Bueno, en lo laboral hay muchos problemas de lumbago. Yo tenía alguna estadística, no quise aburrir mostrando eso, pero sí mostrar esta lámina que es muy interesante, que este síndrome de dolor lumbar, ¿no es cierto?, hay distintos factores que influyen, ¿ya? Este es un diagrama que le llamamos los prevencionistas de Chicago, o también de espina de pescado, o diagrama causa-efecto, que muestra, ¿no es cierto?, los factores, cómo influyen, ¿ya? Y ahí vemos que es importante la nutrición de las personas y la condición física, ¿ya? Por supuesto, si hay trabajadoras, trabajadores y que van a hacer esto, más encima en altura geográfica, ¿no es cierto?, hay que considerar esos aspectos, ¿ya? Y cómo está la condición física de las personas, ¿ya? Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se pueden ver sometidos, en este caso específico, al síndrome del dolor lumbar, a situaciones nefastas respecto a ese aspecto, pero podría ser en otras situaciones respecto a su salud. Aquí otro autor, ¿no es cierto? Minimatsu también habla, ¿no es cierto?, entre los factores físicos y factores, ¿no es cierto?, psicosociales y factores personales. La actividad física que uno desarrolla, también lo menciona. Entonces, es importante considerarlo. Esas referencias, comento, hay un estudio epidemiológico del síndrome del dolor lumbar que aparece en la guía, que a diferencia de esta guía del 2019, que la guía del 2008 no lo tenía, pero la guía del 2008 también es rica en harta información, así que quien le interesa la temática, por supuesto, les recomiendo, y les pueden todavía bajar gratuitamente en la web. Hay harta evidencia respecto a estos trastornos musculoesqueléticos, se lo voy a pasar rápido. La doctora Punet, ¿no es cierto?, y otros autores, uno de los principales especialistas. Y bueno, y aquí algunas estadísticas, ¿no es cierto?, de ergonómicos, ¿no es cierto?, de personas que justamente, ¿por qué abordamos esto? Porque había, ¿no es cierto?, evidencia de riesgo en personas que levantaban, trasladaban o arrastraban cargas, y también posturas incómodas, ¿no? Entonces, por eso el programa nuestro se enfocaba, como salía en el título ahí del extracto, en un entrenamiento preventivo, educativo y práctico, ya en técnica y postura y técnicas correctas de manejo manual de carga. Hay cierta forma, ¿no es cierto?, de hacer el manejo manual de carga para evitar estas situaciones que pueden ser muy dolorosas, ¿ya? Ausentismo laboral, daño en la salud de las personas. Entonces, por eso el programa se determinó en 2 ejes. Primero, ¿no es cierto?, programa de actividad física, y por otro lado, educación a las trabajadoras en lo que es la ergonomía, conceptos básicos, ¿no es cierto?, los bases de la ergonomía, y también algunos aspectos de anatomía, ¿no es cierto?, que vimos con el profesor Marcelo, y por supuesto, eh, el comentarle, ¿no es cierto?, cómo sería el método correcto de levantamiento manual de carga, ¿ya? Entonces, y eso, inculcarlo, si me permiten, ¿no es cierto?, tratar de hacerlo propio, ¿no es cierto?, hacerlo, ¿no es cierto? Los japoneses tienen una técnica de las 5S, que en Chile se ha traducido como DOLMI, ¿no es cierto?, por algún organismo administrador, el ICT, si no me equivoco, ¿no es cierto?, el despejar, ordenar, limpiar, mantener, internalizar. Y cuando digo hacer lo propio, internalizar, similar al DOLMI, internalizar estos buenos hábitos de agacharme, no solo cuando estoy en el empleo, ¿no es cierto?, en la parte laboral, también cuando voy a la feria, cuando tengo que levantar o mover algo, también hacerlo. Bueno, y ya terminando la charla, ya para no quitar más tiempo, yo quiero solamente comentar, ¿no es cierto? Yo les decía, es importante mantenernos activos, ¿no es cierto? Sobre todo hoy día que estamos en pandemia. eh, y bueno, ahí encontré esto de la escuela, ¿no es cierto?, de Andalucía, muy interesante, lo pueden bajar también.
la escalera de salud, ¿no es cierto? Es un programa, también la OPS tiene otro similar de la escalera, y yo los invito aquí en Viña, yo vivo en Recreo, ¿no es cierto?, con Nueva Aurora, hay hartas escaleras. Uno a veces se engaña, creen que en Valparaíso hay escaleras, no, en Quilpué, en todos lados, Villa Alemana también es cuestión de buscarlas. Uno encuentra escaleras no solo en las casas, los edificios, ¿ya? Y esto en realidad, no le digo que son gimnasios, pero son una gran oportunidad para movernos. Y un ejercicio, como han señalado especialistas, ¿no es cierto?, como los que aparecen, perdón, acá, ¿no es cierto?, muy interesante, ¿ya? Que puede ser, como dice Ereña, ¿no es cierto?, subir y bajar escaleras, un sistema de entrenamiento completo, de hecho lo dice un especialista en la ciencia de la actividad física, y justamente nos puede dar muy buenos resultados. Claro que ahí hay que acotar, y desde el punto de vista ergonómico, ¿no es cierto?, también, es que hay que mantener una frecuencia de esta actividad, ¿ya? Y por supuesto, tengo que hacerlo, ¿no es cierto?, con una determinada frecuencia, ya sin parar. Entonces, en la medida que lo haga, ¿no es cierto?, claro, uno puede decir, oye, pero es mucho lo que está pidiendo. Claro, entonces voy de a poco, ¿ya? No puedo, todo esto, si yo inmediatamente pretendo hacer eso que señala ahí, yo y veo esa tremenda escalera, ¿no es cierto?, lo más probable es que la gente le va a tomar tirre, va a decir, no, esta cuestión nunca más la hago. Lamentablemente eso pasa. Entonces, para generar adhesión con eso, ¿no es cierto?, como dicen muchos especialistas de la ciencia de la actividad física, adhesión con un programa, adhesión con actividad física, tengo que hacerlo escalonadamente, ¿no es cierto?, escalonadamente en la escalera, jugando con las palabras, voy, a lo mejor lo hago hasta la mitad de la escalera, pero sí con una frecuencia constante, continua, en determinado tiempo, ¿no es cierto? No más de eso. Y eso me va a ayudar, ¿ya? Sobre todo ahora que estamos en pandemia. Finalmente, un último comentario, si me permiten, y lo dice, no lo digo yo, ¿no es cierto?, le dice la guía de salud saludable, ¿no es cierto?, de Australia, del 2014, hacer cualquier actividad física es mejor que no hacer nada. Si actualmente no está activo físicamente, comience con alguna actividad y gradualmente, por supuesto, al principio de la gradualidad, ¿no es cierto?, aumente la cantidad que hace. Eso va a ser muy beneficioso para usted y para su familia, ¿ya? Muchas gracias por vuestra amable atención. Disculpen si me pasé de tiempo. Gracias. Bien, agradecemos al profesor Claudio Acuña por Por su ejemplo, excelente presentación, sí, la cual nos invita a tener una reflexión bastante crítica con respecto a los distintos tipos de conceptos en los cuales nos vamos encontrando y que, como muy bien dice, nos estamos asociando a cambios de paradigma que son bastante importantes. Por ejemplo, la importancia de distinguir lo que es trabajo, de lo que es empleo, de la actividad física y a su vez de ejercicios o exacto. de deporte, o también de diferenciar los mismos tipos de actividad física. Eh, Muy bien mostró el profesor Claudio las diferencias y profundizaciones que se están realizando en las distintas encuestas a nivel nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, quienes están profundizando esta relación de la actividad física, entendiéndola desde la perspectiva de la conducta sedentaria, desde la perspectiva de la actividad física ligera, desde la perspectiva de la actividad física moderada, alta o vigorosa, en la cual obviamente comienzan a aparecer distintos procesos de diferenciación, y a su vez esta profundización en ella nos permite tratar de ser cada vez más precisos en dónde queremos desarrollar o qué queremos realizar finalmente. El mundo del trabajo, del empleo, nos lleva a acercarnos a lo que está sucediendo, al menos en Chile, alrededor de entre 8 y 9 millones de personas que podrían ser personas las cuales pudiésemos integrarlas al mundo de la actividad física, pero, como muy bien decía el profesor Claudio, tenemos complejidades desde la perspectiva de entender los puestos de trabajo, los requerimientos energéticos, fisiológicos, biomecánicos que posee, y a su vez la actividad física, el año 2019, como muy bien decía el profesor Claudio, aparecen otras definiciones más bien integrales, que nos invitan a abandonar un poco el paradigma mecanicista, biológico, fisiológico del gasto energético, hacia lo que es un tipo de actividad física mucho más compleja desde el punto de vista sociológico, entender que hay relaciones e interrelaciones las cuales se están produciendo en esos contextos. Así es, Marco, ¿ya? Justamente la idea mía era tratar de, yo agradezco una vez más la oportunidad,
generar una, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, una reflexión, ¿ya? Y dejarnos claro, ¿no es cierto?, siempre con mucho respeto, ¿no es cierto?, de todas nuestras profesiones, que a veces uno, claro, uno indistintamente cuando habla de trabajo, ¿no es cierto?, que es lo que más me compete a mí por mi profesión, habla indistintamente, uno le dice pega, ¿no es cierto?, la otra vez alguien daba la definición de dónde viene ese término, ¿ya? Pero a lo que voy, ¿no es cierto?, Eh, en realidad es empleo, ¿ya? Pero nosotros, en lo que contempla, ¿no es cierto?, vuestro quehacer como profesionales de la ciencia de la actividad física, por supuesto es una muy valiosa profesión que aporta al trabajo general que el ser humano realiza permanentemente. Porque obviamente si yo realizo alguna actividad por sobre mi capacidad de resistencia, eso me va a complicar hasta el buen dormir. Pues no voy a poder dormir bien, voy a estar sobresaltado, voy a estar con dolor, preocupado, no puede ser. Entonces, eso es muy relevante, ¿ya? Y yo los invito, ¿ya? Si hay damas, jóvenes, compañeros y a ti mismo, y yo sé que tú eres muy preocupado, ¿no es cierto? Y agradezco la difusión de la charla que hicimos ambos, ¿no es cierto? Pero sobre todo a ti, ¿no es cierto? Imagínate, un querido amigo me saludó desde Arica, porque gracias a la difusión, también profesor de educación física, ¿ya? Entonces, yo encuentro ahí una gran oportunidad para ustedes ahí, dado, ¿no es cierto?, estos nuevos, ¿no es cierto?, oportunidades de desarrollo que hay, que son muy, muy interesantes, ¿ya? De vinculación de todas estas, digamos, estos procesos que realizamos. ¿M? Yo no sé si en el chat hay algunas consultas para poder tratar de tomarlo, ¿ya? Sí, acá estamos, voy a Sí, revisar y dar ¿ya? paso a lo que son algunas preguntas y otros comentarios también, que también le da riqueza a lo que estamos tratando de programar, de rediseñar, de entender, de acercarnos entre las distintas profesiones, ya que cada concepto podría generar de que las distintas profesiones malentiendan objetivos, procedimientos o procesos de otra profesión. A mí, yo el día de hoy también estoy estudiando prevención de riesgo, entonces me llama mucho la atención que hay veces que uno quiere hablar de la condición física. Y claro, una persona podría estar pensando en la condición física de los extintores y otra persona pensando en la condición física del individuo. O de Claro, hablando de los elementos físicos, una persona va a estar hablando del sistema musculoesquelético, biomecánica, bioenergética, y la otra persona va a estar hablando del mejor físico del mundo y va a pensar en Einstein. Entonces, por eso es tan interesante, tan importante acercarnos para llegar a consenso. Yo creo que eso es lo interesante de estas actividades, no es convencer al otro con un P significativo, sino que es no, buscar un consenso de co-construcción entre las distintas profesiones, entre los distintos técnicos, sobre todo a los trabajadores, quienes son los individuos que están realizando la actividad, y poder llegar a un consenso, decir, ¿sabes qué? Realizar el ejercicio físico bajo tales condiciones eh, puede tener ciertos beneficios, pros y contras, porque también hay que ser súper sincero, por eso la importancia de que las personas que desarrollen este elemento, este programa, también sean muy conscientes de la importancia que tiene ello. Por ejemplo, en el mundo de la salud común podría ser una actividad física que no sea adecuadamente programada, podría generar inclusive sobreesfuerzo físico por, por debajo. Y en el ámbito del trabajo, alguien podría generar un accidente en el mundo del trabajo o una enfermedad, entendiendo las problemáticas multifactoriales que se encuentran en ello. Damos paso aquí a la excelente pregunta o comentarios que nos están dando nuestros participantes. El señor Gabriel Troncoso nos dice, primero que todo, agradecer. Y segundo, le consulto qué opina de la eficiencia de la franja horaria para hacer deporte. Pregunta 1. Y después dice, ¿y qué opina del cierre de los gimnasios? Y si usted conoce algún estudio que relaciona el aumento de los contagios de COVID con la actividad física en el ámbito del gimnasio. Una cuarta pregunta. ¿Y si cree usted contraproducente cerrar gimnasios en desmedro de la salud mental y física? claro. Mira, bueno, agradezco primero la pregunta, son varias preguntas, ¿ya? Primero, lo de la franja. Sí, yo hasta donde tengo entendido, ¿no es cierto? Se presentó esa franja, ¿no es cierto? Y también seguramente hay profesionales de vuestra especialidad que están sugiriendo, ¿no es cierto? También entiendo de municipios, ¿no es cierto? Seguramente a instancia de especialistas en ciencia de la actividad física, que se abra esa oportunidad para la tarde, ¿ya? Sobre todo para niños, ya niños, adolescentes, para jóvenes, para jóvenes. También podría ser para trabajadores, no todos los trabajadores presenciales
¿no es cierto?, tienen que irse temprano, hay personas que entran temprano, ¿no es cierto?, y pueden estar haciendo trabajo, teletrabajo o trabajo a distancia temprano también, ¿ya? Y eso también eso puede estar sucediendo. Entonces, lo de la franja, ya yo lo veo un poco complejo, ¿ya? En el sentido claro, se entiende, ¿no es cierto?, que más tarde puede haber más contacto entre las personas y lo que se busca, ¿no es cierto?, es la distancia física, ¿ya? Pero, claro, el día sábado, ¿no es cierto?, perdón, los fines de semana y festivos, se alarga un poco más hasta las 10 de la mañana. Claro, pero todavía, ¿no es cierto?, y estamos en invierno, que quizás si fuese verano, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, es tan temprano, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, se permite iniciar la franja, ¿ya? Pero lo positivo dentro de todo, ¿no es cierto?, pese a esa situación, es que lo positivo, pese a eso, es que eh, hay una oportunidad de poder hacerlo y sin permiso, ¿ya? Porque también que ocupamos los permisos para ciertos aspectos, entonces, como decía la lámina, la última, creo que la penúltima lámina de mi presentación, entre tener una oportunidad y no poder hacerlo, eh, gracias, sí, que me dan las gracias por la presentación, entre tener la oportunidad de hacer una actividad física y no hacerlo, yo prefiero mil veces que se pueda realizar. Ahora, respecto a la consulta de los gimnasios, que creo que fue la última pregunta, y voy a referir lo otro, primero, no tengo antecedente de la situación de contagio en gimnasio, ¿ya? Pero lo que sí, bueno, si uno mantiene todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Y lo denominado aforo, ¿no es cierto? No debiese haber, porque entonces también uno podría pensarlo en los comedores, ¿no es cierto? Cuando en las fase 1 en adelante, que permiten, ¿no es cierto?, almorzar en distintos lugares, restaurantes. También uno podría haberse puesto en eso. ¿Y cómo entonces, como un contrasentido? Los supermercados. Entonces, yo creo que teniendo las condiciones de seguridad, como mostraron varios profesionales que tenían gimnasio, ¿no es cierto? Y cuando se dio la oportunidad, por tanto tiempo cerrado, después se abrieron, y manteniendo los aforos y las condiciones de seguridad, yo lo veo factible eso, ¿ya? Y vaya que hace bien, porque es una cuestión importante, que ahí Marco, por supuesto, le pido ayuda, ¿ya? Lo conversamos también en el programa nuestro del, ¿cómo se llama?, que aplicamos en el doctorado. Yo le mostré un extracto, pero nosotros ocupamos una sala de musculación en la Universidad de Santa María, porque el trabajo con el propio cuerpo, con el propio peso del cuerpo, ayuda, ¿ya? Pero por supuesto, y Marco me puede corroborar, mucho más, ¿no es cierto?, me potencia lo que puede trabajar, por supuesto, orientado por un profesional como usted, en lo que es el trabajo con máquinas, ¿ya? Por supuesto, teniendo medición de la resistencia, ¿no es cierto?, bien orientado al trabajo, bien determinadas las cargas de trabajo, etcétera. Pero yo puedo hacer trabajo en lo personal, pero como un ejemplo solamente de actividad física, de movernos, de la escalera que le da, pero eso no se sustituye, ¿ya? De esto lo que es las máquinas, ¿no es cierto?, correctamente mantenidas, etcétera, como los gimnasios o las universidades que tenemos. Entonces, en ese aspecto es importante, ¿ya? Yo no tengo un estudio, ¿no es cierto?, reconozco, no tengo el dato de, de la posibilidad de contagiarse en un gimnasio, pero si están las condiciones, ¿no es cierto?, y de distancia con otras personas y de todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, de higiene, yo pienso que son similares cuando vamos a un supermercado, ¿ya? Incluso si están todas estas medidas, me atrevería a decir que podrían ser menores, ¿ya? ¿Qué ocurre con cuestión de ver, ¿no es cierto?, a diario, lo que ocurre, ojalá que ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, lo esté pasando, en el transporte público, y a la poca distancia física que ocurre ahí, pero las personas necesitan movilizarse. Entonces, es compleja la cuestión. Ahora yo no sé ahí los criterios para determinar lo que es una actividad prioritaria, ¿no es cierto?, o de primera necesidad, que debiese estar esto sumado a la franja horaria. Yo me sumo, ¿no es cierto?, defensor de eso, de que estuviera abierta la posibilidad de los gimnasios, obviamente con aforo, ¿ya? Eso es lo que podría hacer. No sé si Marco también me puede complementar. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que Bien, está súper importante. Están escribiendo ahí harto el aforo, así que bueno, muchas gracias por su participación. Mire, gracias. acá la señorita Daniela Rojas nos dice que hay una revisión realizada por Dacenso el año 2018, que indica que no hay relación entre el uso del celular y el uso entre el uso del celular y dolor cervical. La recomendación de la posición del celular
es para mejorar y o prevenir otro aspecto de la salud, pero ¿en qué sentido? ¿O para la postura u otro aspecto? Ya, mira, yo en realidad no ubicaba, siendo bien honesto, ese estudio que cita ¿no es cierto?, la señorita Roja. Ya estaba tratando de buscarlo ahí, ya leí él también el chat. Pero, claro, esto como fueron sugerencias que salieron cuando ya estábamos en pandemia, ¿no es cierto?, y con pleno teletrabajo el año pasado, la Sociedad Ergonómica Japonesa, claro, sugiere, porque la idea, el ser humano, ¿no es cierto? Yo creo que todos los que estamos acá presentes en este momento, 20 personas, y estuvimos antes un poquito más, ¿no es cierto?, la charla, nosotros no es que seamos bien inquietos, pero nosotros nacemos para movernos, ¿ya? Es raro, ¿no es cierto?, que un ser humano se mantenga estático mucho tiempo, ¿ya? Es raro, ¿ya? Las personas siempre nos estamos moviendo y cambiamos una postura y hoy, ¿no es cierto?, en economía uno dice, bueno, ¿y cuál es la mejor postura? Entonces alguien, ¿no es cierto?, no recuerdo el autor, dijo en un momento, bueno, la siguiente postura, ¿ya? También los kinesiólogos también comentan mucho eso, ¿ya? La siguiente postura, porque uno se va adaptando, ¿ya? Entonces, si yo ocupo el celular de una determinada forma, también hay un tema de lo que es el confort, ¿ya? Que la ergonomía obviamente es más bien, por supuesto, netamente científica, pero el confort también es importante, cómo yo, ¿no es cierto?, trato de adaptar el trabajo o el medio para hacerlo más confortable para mí. Y si estoy leyendo, en lo personal, bueno, yo soy mayor que ustedes en general, lo que veo, ¿no es cierto?, por lo menos mayor que Marco, ¿no es cierto?, y quizás las otras damas y jóvenes presentes, me cuesta leer el celular así, yo adapto rápidamente y lo veo en forma paisada, ¿no es cierto?, o horizontal. Entonces, eh, claro, quizás, ¿no es cierto?, ahí uno puede complementar lo que decía ese autor respecto al tema cervical, pero también hay un tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a estar en esa situación, en esa postura? ¿Ya? Y en el fondo, lo que buscamos, ¿no es cierto?, o se busca, yo no sé si esa persona va a hacer va a mandar un chat, hola, ¿cómo estás? Saludos, o está esta charla, listo. Se demoró segundos, o va a estar atento a toda la charla, o va a estar incluso interactuando, como agradezco las interacciones, y estar escribiendo permanentemente o continuamente. Entonces, ahí, en ese aspecto, si lo voy a hacer, voy a estar escribiendo todo, ahí se recomienda algo, ¿no es cierto?, una postura mucho más cómoda, ¿no es cierto?, y correcta desde el punto de vista ergonómico, que lo haga, ¿no es cierto?, de mejor forma, para evitar, ¿no es cierto?, molestias, ¿no es cierto?, musculoesqueléticos. Eso es lo que podría señalar. Gracias. Es bastante interesante el tema de la evidencia en torno a lo que es el ámbito del dolor musculoesquelético y dolor, también porque son experiencias sensoriales que tienen que ver con cada persona. Entonces, usualmente hay un gran desafío en lo que respecta a la evidencia dura y su relación con el ámbito del dolor. Es un ámbito que debe seguir estudiándose y que necesitamos cada vez mayores niveles de estudio, sobre todo en el ámbito de trabajo. Una de las limitaciones que encontramos las personas que nos gusta tanto el tema de la ergonomía, de la prevención, del ámbito musculoesquelético, es que va a sonar un poco raro, pero gran parte de la evidencia que tenemos el día de hoy se da principalmente en el ámbito de la salud común, no tan fuerte en el mundo del trabajo. Principalmente se ve asociado porque las empresas o las organizaciones tienden a ser mucho más ostracistas, tienden a ser mucho más reticentes al dar a conocer sus buenas prácticas o errores que hayan cometido. Entonces se necesita y se requiere también mayor nivel de investigadores en esa línea para que las respuestas o soluciones que nos va dando la ciencia no solamente sean una especie de copiar y pegar de otro contexto hacia el mundo del trabajo, sino que el mundo del trabajo requiere también ciertos niveles de especificidad y entender desde la perspectiva de la multifactorialidad y la fracción atribuible. Muchas veces nosotros en la investigación buscamos P significativos de una relación entre uno y uno, como si fuese medicamento. Y el cuerpo humano, sus características, elementos de salud mental y otra área, no necesariamente se van a explicar por una relación uno a uno o causal, sino que deberíamos hablar más bien de fracción atribuible. Tal variable pesa tanto, tal otra variable pesa tanto. No vamos a encontrar relaciones ni tampoco situaciones o soluciones mágicas, que es lo rico de estudiar el mundo del trabajo y también su interrelación y las otras complejidades. Aquí también viene otra pregunta, también de la señorita Daniela Rojas. Nos dice, ¿qué opina sobre la instalación de implementos o máquinas deportivas en los parques? Estas típicas que se ven en las plazas.
Hace unos años nos comentaban que no cumplen las funciones que necesitan las personas, ya sea por ser estándar o no aplican la fuerza necesaria para tener beneficios en la salud de las personas. ¿Cree que es algo que aporta o genera gastos innecesarios por parte de los municipios? Sí, bueno, respecto a eso, en realidad, interesante, agradezco la pregunta porque sumarle a lo que señala muy bien la cita Daniela, que han ocurrido accidentes con algunas de ellas. Yo recuerdo que acá en Viña, en el sector de La Salina, habían una, ¿no es cierto?, una máquina que, ¿no es cierto?, trata de simular, intenta simular, ¿no es cierto?, el movimiento del remo, y creo que en una de esas, ¿no es cierto?, si no me equivoco, o similar, un pequeño quedó atrapado en una parte de su pie, ¿ya? Y ahí hubo que hacer toda una estrategia para liberarlo y todo, entonces fue complejo. Ya han habido otras situaciones también, ¿ya? Entonces, claro, lo que pasa, uno que yo, ¿no es cierto? Yo me acerqué, ¿no es cierto?, al mundo de la ciencia y la actividad física a través del doctorado, pero, ¿no es cierto?, y respeto mucho vuestra profesión, yo entiendo que quienes diseñan eso, esos mecanismos, se supone, yo parto de la base que consultan a especialistas como ustedes para determinar ciertos ejercicios, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia? Es muy bueno lo que plantea la ciudad Daniela, las máquinas, ¿no es cierto? Que por supuesto ustedes ubican muy bien, ¿no es cierto? Como las que tienen nuestras universidades, que es lo que usamos en la tesis, ¿no es cierto?, de mi investigación. Que esa era, yo lo señalaba, ¿no es cierto?, en la presentación, se fue regulando las cargas, se van regulando, ¿no es cierto?, los pesos, etcétera. Esta otra, como dice muy bien la ciudad Daniela, son estáticas en cuanto ¿no es cierto?, los movimientos, ¿no es cierto?, digamos, lo que uno puede hacer no se puede regular. Entonces, por ejemplo, y también hay un tema ahí que la ergonomía aporta mucho con la antropología. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay una máquina que hace un ejercicio acá con los brazos y hay niños pequeños que quedan como colgando, no van a alcanzar por mucho que quieran hacerlo. Entonces ya eso no es para toda la familia, ¿ya? Y a lo mejor haciendo algo así, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, darle, ¿no es cierto?, como indicación que el niño estuvo mal, ¿no es cierto?, porque los niños tienen una motricidad distinta a los adultos y buscan, ¿no es cierto?, moverse, etcétera, pero a lo mejor así fue que se accidentó, ¿no es cierto? Porque claro, a lo mejor era muy pequeño para el pedales o para lo otro que estaba usando. Entonces, yo creo que eso, lo primero, debiera tener un respaldo, ¿no es cierto?, Eh, por supuesto, científico, profundo, de parte de los profesionales de la ciencia y la actividad física, y ahí, claro, ahí yo creo se complican, ¿no es cierto?, porque estos tratan de hacerlo, lo que hablábamos delante, lo que señala muy bien Marco antes de comentar esta pregunta, se tratan de estandarizar. Yo creo que ahí está el error. El error no podemos, lo que le señalaba yo, el caso verídico de esta pausa, ¿no es cierto?, mal llamada pausa activa que le generó problemas a una señora una trabajadora que está embarazada. Entonces, uno por algo esta guía, que es lo que acabamos de mostrar, y ustedes seguramente conocen o pueden bajar, del 2017 tienen estratos, ¿no es cierto?, para personas con comorbilidades, adultos mayores, sugerencias, ¿no es cierto?, de ejercicio, y niveles de ejercicio, por supuesto, para personas, ¿no es cierto?, damas embarazadas. Entonces, estas máquinas yo creo que aportan, pero aportarán en la medida que van respaldadas por un estudio científico de los profesionales de vuestra área, ¿ya? Si no, claro, es un intento por realizar, pero inclusive, lo digo como prevencionista, que también lo soy, y bueno, felicito a Marco también, pronto futuro colega de la prevención, incluso peligroso por lo que acabo de comentar de que han habido situaciones, que más que hace años, a lo mejor ustedes, bueno, son jóvenes, pero me acuerdo cuando estaba el programa Informe Especial, hubo un reportaje que fue terrible, ¿no es cierto?, parecía película de terror, a lo mejor está disponible por ahí también, pero de los riesgos y peligros, más que riesgos, en los juegos infantiles, ya que habían unos toboganes terribles, ¿no es cierto?, con partes que no se fueron mantenidas y quedaron con filo, después de lluvia, etcétera, pero yo estoy hablando lluvias, pero continuas, cuando antes llovía en nuestra región central, como llovía, lo que somos mayores van a entender, pues llovía, pero abril lluvias mil, mucho. Y nadie mantenía eso, entonces después se oxidaban los materiales, se carcomían. Imagínense que un niño se tire por ahí y hay una parte saliente o rota, y se producían caídas, ¿no es cierto?, fracturas, niños con parte del cuerpo cortada, pero una terrible herida, terrible. Entonces, y eso antes que estuvieran estas máquinas. Entonces, todo lo que uno utilice, ¿no es cierto?, para la recreación, juego, etcétera, claro, hay uno con una visión preventiva, integral, ¿no es cierto?, del cuidado de nuestra salud, tiene que pasar con a ver cómo está esto, cómo están los mecanismos. La misma mesa de ping-pong tradicional que uno puede tener en la casa, también tiene una forma que se pliega, que se estira. Cuidado con esa parte porque
cuidado cuando, como la tomo, ¿no es cierto? Porque me puede tomar una parte de la mano, etcétera, que es un trabajo para dos personas, no una persona sola cerrando y abriéndola, ¿no es cierto? Pedir ayuda, etcétera. Entonces, todo esto, mecanismos de, ya más que actividad física y ejercicio, que deben estar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Analizados y orientados ¿no es cierto? Y de su fuente de origen apoyados por un profesional de vuestra especialidad. Porque si no, pierde el sentido e incluso se puede volver una máquina peligrosa. ¿Mm? Eso. Gracias. Bien, nos vamos con la última pregunta realizada por David Arriagada, que dice, quisiera consultar, ¿por qué cree usted que gran parte de las medidas mostradas en experiencias de salud laboral en otros países no han podido llegar a ser implementadas por completo en nuestro país? Ujú. Segunda parte de esa pregunta, ¿cuál será el problema que no nos permite avanzar? Ya. Gracias, David. Mira, lo que pasa, primero que todo, eh, una cosa, ¿no es cierto?, es, eh, a ver, ¿cómo decirlo ante tu pregunta? ¿No es cierto? Nosotros tenemos esta encuesta, ya antes habían otras encuestas, la NS, Encuesta Nacional de Salud, la otra, ¿no es cierto?, la ENETS, Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud. Y ya esas referían que había, ¿no es cierto?, bueno, por supuesto, los profesionales de vuestra área, como Marco, ¿no es cierto?, y demás jóvenes o concurrencia que me está escuchando, ya presumiblemente y antecedentes históricos, ¿no es cierto?, estudios, tesis que han realizado, lamentablemente los hábitos de realizar actividad física, ¿no es cierto?, en la población nuestra no eran muy desarrollados, ¿ya? Lamentablemente. Eso sumado a estilos de vida, etcétera, y es complejo, ¿ya? Bueno, por algo también hay un vínculo que no mencioné, pero ahí también eso se vincula con las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? Cómo es su prevalencia, tanto que se mantiene, ¿no es cierto?, y no bajan, también dadas esas situaciones. Entonces yo creo, por ahí va la respuesta, ¿no es cierto? El tema de la cultura, el tema de la educación. Yo hace años con mi familia tuvimos la maravillosa oportunidad que esperamos después de esta terrible pandemia, ¿no es cierto?, para todo el mundo, podamos volver a viajar, etcétera, con medidas de seguridad, obviamente. Y un país tengo dos países que voy a mencionar, uno es Brasil y el otro es Colombia, ¿ya? En ambos países ya puedo comentarles que no han estado ahí, que las personas tienen, ¿no es cierto? Gracias, Daniel. eh, Tienen las personas, pero como internalizado esto de realizar ejercicio, ¿no es cierto? Lo mismo que me preguntaba recién, ¿no es cierto? Creo que Gabriel, del hacer ejercicio en la franja horaria. Claro, si te dicen de 5 a 9 de la mañana, pero si uno ya tiene el hábito, tiene internalizado, se va a levantar a las 5, obviamente. Aunque haga frío y todo, ¿no es cierto? Se va a proteger. Obviamente, si es que puede hacerlo, ¿ya? Si es que puede hacerlo. Ahora, y la salud la acompaña y está motivado hacia ello. Pero estos otros países, yo nombro estos más cercanos, pero también en países escandinavos, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un perfeccionamiento ¿no es cierto?, asociado a salud ocupacional y economía en Suecia, y veíamos que la gente, no les voy a mentir que vi gente trotando a cada rato, ¿ya? Como sí vi en Brasil tempranísimo, ¿ya? Trotando, jugando a la pelota, jugando voleibol en las playas, pero tempranísimo. Pero sí en Suecia, gente caminando. Y caminaba, ellos en vez de tomar locomoción, también usaban locomoción colectiva, no andaban tanto en auto, ¿ya? Pero caminaban mucho, ¿ya? Notaba yo que no andaban tan cargados, eran bien inteligentes porque, claro, si voy a caminar tanto no puedo andar tan cargado porque obviamente me voy a fatigar, pero eran inteligentes, andaban con muy poca carga, digamos, física, mochilas, cosas así, pero caminaban mucho, ¿ya? Ellos, en Estocolmo, hay un lugar, quizás más de alguno lo conoce o ha escuchado de eso, que se llama Gamla Stan, la ciudad antigua, y es maravilloso, es como trae los aires, ¿no es cierto? Por supuesto, una ciudad antigua, europea, pero tiene cierto aire, ¿no es cierto? Algunas partes de Santiago, ahí donde está, ¿no es cierto? Eh, Cerca del parque forestal, otro aire, ¿no es cierto? Podría ser como un cerro de Valparaíso, ¿no es cierto? Cerro de Concepción, otro aire como de Ciudad de Valdivia, por nombrar algo, otras partes de Ciudad de Concepción, el barrio universitario, tiene como unos aires, también como en Francia, qué sé yo. Entonces, eso uno ve en el mapa enorme, y esta gente la camina, pero como si nada. Entonces, ellos hacen mucho hábito de eso. Nosotros, lamentablemente,
y hay una labor para todos nosotros, pues, sobre todo los docentes y educadores, ¿no es cierto?, de la ciencia y la actividad física, promover, ¿no es cierto?, realizar actividad física, y no hacerlo porque hay que hacerlo, sino que porque va en nuestro beneficio, ¿ya? El movernos, lo que le decía yo, el defender la autonomía, que es una cuestión tan bonita y que yo hasta que parta de esta vida la voy a defender. ¿No es cierto? Los prevencionistas, brevemente para terminar, hablamos de la invalidez, ¿ya? Y una de las peores es el gran inválido, que requiere de otras personas, que ojalá nunca nadie tenga. Requiere de otras personas para hacer las necesidades básicas. Por un segundo, disculpen lo que voy a hacer, por un segundo cerremos los ojos y pensemos ser un gran inválido. Terrible, ¿no es cierto? Como estar en una prisión, ¿no es cierto? Querer hacer las cosas y no poder. Entonces, nosotros que estamos sanos en general y podemos, estamos bien, ¿por qué nos ponemos nosotros la autoprisión? No, pues tenemos que darnos ánimo, movernos, no anquilosarnos, como dice un querido amigo kinesiólogo, ¿no es cierto? Luis, movernos, ¿no es cierto? Eso es un error, ¿no es cierto? También Carlos Viviani, ¿no es cierto? También señalaba ese término, no anquilosarnos. Si hay una escalera, usar la escalera, no usar el ascensor. Oye, y aunque, no, aunque vaya, por supuesto, un poco cargado, que no me significa un esfuerzo mayor, subir la escalera, porque eso me genera, ¿no es cierto?, actividad. Entonces, yo creo que todo esto otro, lo que preguntaba, ¿no es cierto?, este joven, todos estos otros países, ya, sobre todo escandinavos, ellos tienen muy asumido. Es cuestión de ver por imágenes lo que pasa. Yo no he estado, pero he visto televisión. Ayer mismo veía un programa en Holanda. Está lleno de bicicletas, ¿ya? Ellos tienen habituado a eso. Afortunadamente, en la región metropolitana hay un movimiento bastante fuerte, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Del tema del ciclismo, que es más que el otro día había hasta una protesta en bicicleta, y yo me alegro, ¿no es cierto? Más que de protesta, bueno, también, pero me alegro del que la gente se mueva, ¿no es cierto? Que haga estos ejercicios, ¿ya? Entonces, yo creo, eso nos falta. También en lo que decía este joven, creo construir entonces más ciclovías para hacerlo seguro. Obviamente no hayan lamentables atropellos como le ha ocurrido a ciclistas. Invertir más en esa infraestructura tan necesaria, ¿ya? Yo estaba leyendo para terminar, escuchaba, ¿no es cierto?, o leía, perdón, escuché también por radio, pero leí una noticia que en Valparaíso, no solo en Viña del Mar, van a abrir, o ya abrieron ya, en la franja horaria que permite hacer deporte para quienes estén acá en la región, en el sector de Torpedera, en el sector de Playa Ancha, para que las personas podamos movernos, caminar, y van a avisar por medio auditivo cuando ya se va a acercar la hora de cierre, que es las 10 de la mañana. Pero eso se agradece. No me recuerdo, Marco, con eso termino, se había una segunda pregunta del último joven. Perdón. La segunda parte de la pregunta era, ¿cuál sería el problema que no nos permite avanzar? Ya, yo creo que el principal problema, uno a veces se pone, ¿no es cierto?, las mismas trabas y, bueno, no está nunca de más, ¿no es cierto?, la educación, que yo imagino hoy día un gran desafío para ustedes, sobre todo para los profesionales de ciencia y la actividad física, es para todos nosotros, pero sobre todo para ustedes el tema a través de la pantalla, pero estando la voluntad, ¿no es cierto? Y yo creo, ¿cuál es el principal? Bueno, yo les mostré algunas imágenes de campaña, pero falta todavía. Yo me acuerdo cuando era niño, ya hace varios años atrás, antes de acostarnos, y estaba el Tata Colores y otro, van a decir, que es mayor. Pero bueno, habían otros. Pero ¿qué faltaría? ¿Por qué no invertir? Ya que también Daniela, delante en su pregunta, decía las inversiones que hacen, ¿por qué no destinar dinero, invertir en mandar un mensaje de estilo de vida saludable, alimentación saludable, el hacer actividad física? Yo creo que eso ayudaría, ¿ya? No importa que fueran 5 minutos, pero por supuesto en horario no a las 2 de la mañana, en horario que todos podamos ver, ¿no es cierto? No digo que estemos pendientes de las noticias, pero horario prime, como le llaman algunos en inglés, horario prime, horario estelar, tener ese deporte. Yo creo que no está de más, ¿no es cierto? Ahora vemos que hay campañas por la situación social y por la constitución que se viene pronto, ¿no es cierto?, etcétera, por todo ese proceso. Pero esto mantenerlo, ¿ya? Mantenerlo en el tiempo, no que sea una cuestión una vez al año, ya una semana de la actividad física, mantenerlo, yo creo que por ahí va. Son esos pequeños detalles, ¿no es cierto?, los que hacen, yo creo, grandes las sociedades. ¿M? Eso podría señalar. Gracias. Ya no hay más preguntas en el chat, pero quisiera hacer una pequeña reflexión para ir cerrando ya esta actividad. En primer lugar, agradecer a todos y a todas por asistir a esta instancia en la cual puedan dialogar distintas profesiones, distintos oficios, distintos tipos de, ya sea estudiantes, docentes o trabajadores, los cuales podamos
dar a conocer nuestras experiencias, también los significados que orientamos a ciertos conceptos, las intenciones en las cuales estén presentes. Yo quisiera tomarme la última idea que decía el profesor Claudio, con respecto a la temática de la cultura. Durante mucho tiempo hemos utilizado conceptos, argumentos extremadamente biológicos, mecanicistas de los procesos. Sin embargo, tenemos que reconocer y reanalizar, o inclusive llegar a rediseñar los conceptos asociados a nuestra cultura. Sobre todo en Centroamérica, nosotros encontramos en Cuba en particular, y Centroamérica, Norteamérica, otras concepciones con respecto al movimiento, las cuales hacen referencia a cultura física. Y de hecho es tan fuerte el nivel de profundización de esa arista, en las cuales nosotros encontramos, por ejemplo, en un libro que lo tengo justo aquí, que es el de higiene de la cultura física y del deporte de Cuba, la cual también se permea a su institución de educación superior, en la cual aparece la cultura física para la producción. Y ellos, teniendo en cuenta lo que son procesos constitucionales rusos, toman en relación a que el trabajo pesado debe desaparecer desde el punto de vista de la carga física, priorizar la automatización, pero aún así no se olvida de desarrollar o generar una cultura física para sus trabajadores. Y eso es muy importante, porque al final del día, los elementos multifactoriales que rodean al mundo del trabajo eh, no solamente se van a dar por controlar una parte de la vida de ese trabajador o de esa persona que desarrolla la actividad, sino que esta persona, no hay que olvidar que se desempeña en distintos contextos en el día a día, y seamos sinceros, gran parte de las dolencias musculoesqueléticas del mundo del trabajo son con características específicas o multifactoriales. Entonces, claro, yo podría estar controlando algunos factores de riesgo, pero no estoy mirando la cascada que está detrás, que podría estar generando esa línea. Yo creo que mientras mayor cantidad de esfuerzo realicemos, ya sea desde la cultura física, desde los elementos de las disciplinas de la salud ocupacional, desde entender y tratar de prevenir los factores de riesgo. De hecho, es tan fuerte estos procesos de reconceptualización que la OMS da en el documento Entorno Laboral Saludable, da dos grandes ideas muy importantes, y con esto ya quiero cerrar. Una con respecto a que las acciones en el mundo trabajo deben o se visualizan bajo dos grandes paradigmas. Uno asociado a la salud ocupacional y el otro con respecto a los factores o características del trabajador que acude al mundo del trabajo. Entonces nos lleva a una doble derivada. No es solamente el tema de la salud ocupacional y sus derivados, sino que también hay que reconocer que hay ciertos factores de riesgo de esa persona, las cuales podrían también influenciar en ello. Y esto no es tan nuevo, porque la prevención de riesgos también sabemos que podríamos tener todo extremadamente controlado, pero hay conductas las cuales también van a venir desde el componente humano para poder desarrollar o generar también accidentes, incidentes, enfermedades. Y la otra invitación que también encuentro muy interesante de la Organización Mundial de la Salud es que, si bien reconoce la importancia de que cada una de las medidas que se tomen sean basadas en la evidencia, también reconoce que hay contextos específicos como el mundo del trabajo, en el cual también sería bueno levantar lo que es el proceso precautorio. Es decir, a lo mejor hay ciertas tendencias en las cuales no es necesario tener que esperar la evidencia más pura, más concreta, para comenzar desde ya a tomar medidas preventivas con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, son mensajes que son contextuales, que nos invitan a reflexionar con respecto a este tipo de líneas, y que esta reflexión también nos lleve a una conversación profunda con otras disciplinas del conocimiento para llegar a un consenso, y a partir de ahí una reconstrucción cultural. Así que agradecemos a todos y a todas por su excelente presentación, al profesor sobre todo por su tiempo, por responder cada una de las preguntas, también a los asistentes, quienes también nos aportaron con nuevo contenido. Así que una primicia, les quisiera compartir que en 15 días más vamos a desarrollar otra instancia también en términos de estas discusiones de actividad física, y aquí no le voy a hacer tanto caso, profesor, con respecto a trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver en esa siguiente sesión? Vamos a ver aquellos puestos de trabajo que no responden a características contractuales, sino que son más bien con características voluntarias, pero que sí generan bienes y o servicios para la sociedad, en la cual vamos a ver
comparación entre personal que se dedica a la prevención de incendios y su preparación física en España y en Chile. Así que esperamos contar con su apoyo y difusión también de esta actividad. Muchas gracias a todos y a todas. Estén muy Gracias, bien. hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias, licenciados. Ya, gracias, de nada. Muchas Gracias, gracias a ustedes. gracias.